Estimado hermano y hermana, un placer saludarles y también bendecirles con un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Esperamos ser alimentados y fortalecidos en este día a través de este medio que estamos usando. La semana pasada comenzamos a estudiar los 40 días en los que Jesús se presentó vivo a los suyos. Este periodo de tiempo comenzó con el domingo de resurrección, como sabemos, y terminó 10 días antes de Pentecostés. Entonces vamos a nuestro estudio, 40 días de pruebas, la segunda parte. La importancia de este tiempo, como vimos, fue cumplir 3 objetivos importantes para el Señor. El primero de ellos era mostrar que efectivamente había resucitado y dar evidencias contundentes que era precisamente Él. Fueron 40 días haciendo esto. Él fue visto por muchas personas, no solamente los cercanos, y mostró evidencias en su cuerpo de la crucifixión. Cristo venció la muerte y ellos fueron testigos oculares de este acontecimiento. El segundo objetivo que tuvo el Señor era hablar a los discípulos de la misión que tendrían en el mundo. Para Cristo era absolutamente vital que ellos comprendieran que la comisión rompía los horizontes raciales, los sociales y los geográficos. El Evangelio tenía que llegar a todo el mundo. Y el tercer objetivo fue prepararles para recibir la promesa del Espíritu Santo. Ya les había prometido que eso haría cuando fuera al Padre. Ahora había llegado el tiempo de hacer realidad esa bendita promesa. Pero para eso, sus seguidores debían estar preparados y el Señor ocupó este tiempo para prepararlos precisamente para esta venida. Entonces hemos descubierto que estos 40 días fueron intensamente usados por Cristo para cumplir objetivos concretos con los suyos. Esta verdad es una que debe ser aplicada siempre. Cada tiempo tiene propósitos de parte de Dios, porque el Señor definitivamente no pierde el tiempo. Mucho más cuando concluimos que su venida está cada día más cerca y que ese tiempo, el anterior a su venida, será usado por Dios de una manera poderosa. El punto es que Dios tiene planes para nosotros hoy, no mañana. Si comprendemos esto y disponemos nuestras vidas para el propósito de Dios, entonces seremos altamente fructíferos. Muchos hoy día especialmente están esperando el tiempo para cuando se puedan reabrir las actividades en las iglesias y volver a una cierta normalidad. Pero Dios está orando hoy. Ahora mismo, en este tiempo, en estos días, Dios quiere cumplir propósitos en su vida y en mi vida. ¿Está usted dispuesto a eso? Esa es una gran conclusión que hemos sacado de este estudio respecto de los 40 días que Jesús utilizó para llevar a cabo estos 3 objetivos en sus discípulos. Cuando estudiábamos el cuadro que nos muestra las 10 manifestaciones de Cristo vivo, vimos que hay una serie de detalles muy interesantes y muchos de ellos van a ser materia de nuestro estudio de hoy. Si usted no ha descargado aún esta hojita en donde están las 10 presentaciones de Jesús a los suyos resucitados, lo puede hacer porque este material está allí en la descripción. Como usted verá, está el cuadro con las 10 apariciones de Cristo. Y lo interesante es que Jesús se presentó tanto a hombres como a mujeres. Y fueron todos encuentros muy especiales. El encuentro que tuvo con María Magdalena, por ejemplo, la primera persona que vio al Señor. O el encuentro que tuvo con Pedro, que como recordará estaba muy dolido por su ofensa de abandonar al Señor en el peor momento. O el encuentro que tuvo con su hermano Jacobo, que era su hermano, y que es mencionado por Pablo en 1 Corintios 15.
Son todos encuentros muy especiales. Pero cada uno tenía un propósito específico, cada uno de estos encuentros. A los caminantes de Emaús le entregó un estudio profundo de las Escrituras para hacerles ver cómo su obra estaba detallada desde mucho tiempo antes en la palabra del Señor. Podemos decir que en general cada encuentro fue especial y con un propósito específico, y yo me imagino que quienes vieron al Señor resucitado tuvieron con esto una nueva dimensión de su persona, una mucho más grande y más fuerte que la que tenían ya del periodo anterior cuando estuvieron con Él. Esto nos muestra, ¿no es cierto?, que Dios quiere que nuestra dimensión de Él vaya aumentando con el tiempo y que cada encuentro que tenemos no solo sirva para sacar lágrimas, calmar ansiedades, solucionar problemas temporales. Dios quiere vernos mucho más seguros, más resueltos, más maduros y que seamos capaces de notar la diferencia entre un ayer y un hoy. Podemos dividir las manifestaciones del Cristo resucitado en 4 grupos, descubriendo para ello el propósito que se cumplió en estas manifestaciones. El primer grupo, que en nuestro cuadro cronológico corresponde a las números 1, 2 y 5, lo llamaremos manifestaciones consoladoras. Y esto porque uno de los objetivos del Señor fue precisamente consolar la tristeza que había en sus seguidores a causa de su cruel muerte. No hay que olvidar que solamente habían pasado 3 días y ellos vieron sufrir al Señor en esa salvaje muerte en la cruz del Calvario. En estos encuentros Jesús les invitó a no temer, por eso hablamos de una manifestación consoladora. Les consoló mostrando las marcas que dejaron los clavos en sus manos y la cicatriz en su costado. Les dejó revisar esas manos y esos pies. En Juan 20, 19 dice: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. En el caso de las mujeres, que se cita en Mateo 28, 8, ellas, de tanta alegría y gozo, adoraron al Señor aferrándose a sus pies. Ese encuentro, sin duda, que les devolvió el gozo que se había ido, la paz en su interior, la esperanza, les hizo ver que nada estaba perdido. Así es cuando nos encontramos con Cristo. Algo importante sucede en nuestro interior y recibimos verdadera paz, profunda paz, un gozo inefable, algo que no podemos describir. Merece la pena tener un encuentro con el Señor. El segundo grupo lo he denominado manifestaciones íntimas, porque fueron encuentros en realidad muy personales. La Biblia no nos proporciona mucho detalle de cómo y cuándo se produjeron estos encuentros, pero imaginamos que fueron muy importantes para estas 2 personas, Pedro y Jacobo. Con ellos el Señor tuvo un encuentro íntimo, personal, y la Biblia solamente nos dice que se produjo el encuentro, pero no nos dice ni dónde, ni cuándo, ni qué fue lo que hablaron. Pedro, como sabemos, abandonó al Señor y negó que lo conocía. Es comprensible entonces que su condición era de gran pesar. La Biblia nos dice en Lucas 22, 62, que él lloró amargamente por haber fallado de esa manera a quien consideraba su maestro y por quien estuvo dispuesto en cierto momento a dar su vida. Es posible, entonces, que la razón de este encuentro fuera sacar del corazón de Pedro el peso de ese fracaso que estaba llevando. En el caso de Jacobo, él era
uno de los hermanos de sangre de Jesús. Es posible que su conversión fuera un poco tardía, pero yo creo que al momento de la crucifixión, Jacobo ya estaba convencido que aquel que era su hermano, con el que había crecido, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido para Israel. Yo imagino entonces que en este encuentro entre Jesús y Jacobo, este último dispuso toda su vida para considerar de ahí para adelante a Jesús ya no como su hermano, sino como su Salvador y como su Señor personal. Qué hermoso es eso. Conviene recordar que Jacobo se va a transformar un tiempo más tarde en uno de los 3 líderes más prominentes de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, ese encuentro que tuvo con Jesús tiene que haber sido muy fuerte y muy importante para él. Qué maravillosos fueron estos encuentros íntimos, personales. Cómo Dios se ocupó de cada uno de una manera magistral. Así es también en nuestra vida. Hoy mismo podemos tener un encuentro con el Señor. Un encuentro que nos saque tal vez alguna culpa o nos levante de haberle fallado en algún aspecto o que le dé vuelta a esa página de fracaso que llevamos en nuestro interior. Tenga un encuentro con el Cristo resucitado para que le suceda lo mismo que a Pedro y a Jacobo. El tercer grupo de manifestaciones lo llamaremos manifestaciones reprensivas porque tienen la función de llamar la atención respecto de la fe y las creencias de sus seguidores. El relato de Cleofas y su compañero en Lucas 24, que corresponde al cuarto de nuestra lista cronológica, es posiblemente el más extenso y, entre otras cosas, manifiesta el estado de estos 2 seguidores, tristes a causa de la muerte del Señor, desesperanzados y enceguecidos en cuanto a la comprensión de la palabra profética. A ellos Jesús los reprendió duramente con las palabras: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. El segundo caso fue el de Tomás, el sexto de nuestra lista. Este seguidor, por alguna razón que desconocemos, no estuvo en la primera manifestación del Señor resucitado el domingo por la noche. Cuando sus compañeros le dijeron o le contaron de esto, él dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Fue a causa de esta lamentable afirmación que una semana después Jesús se ocupó de este incrédulo pero amado discípulo y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Ahí vemos entonces que estas 2 manifestaciones fueron en un tono duro, reprensivo, pero demuestran que en ocasiones necesitamos ser fuertemente reprendidos por el Señor. No estamos haciendo bien las cosas, dejamos que la duda y la ansiedad dominen nuestra mente, o somos incapaces de entender las Escrituras y de creerlas y de recibirlas. Pero sabe, el Señor nos ama tanto que no quiere dejarnos en ese estado. Es posible que hoy necesites de una reprensión dura del Señor que te haga salir de tu estado y creas de todo tu corazón en su realidad, en este Dios que no está muerto, en este Cristo que se levantó de entre los muertos y que vive. Gloria al Señor. El último grupo de manifestaciones la conoceremos como manifestaciones delegativas. En estas ocasiones, Jesús le entrega o le comisiona a los suyos
importantes tareas. Las 3 manifestaciones que vamos a señalar corresponden a las números 7, 8 y 10 de nuestro cuadro cronológico. Puse a Pedro en este grupo porque en Juan, el capítulo 21, versículo 15, cuando se narra la 7ª manifestación del Señor resucitado, leemos que Jesús tomó aparte a este líder potencial y trató especialmente con él su función en el grupo y como pastor. Jesús le señala su misión en 3 ocasiones. Le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es interesante ver la diferencia en el vocabulario del Señor, porque cuando Él habla de corderos y ovejas, está refiriéndose a corderos, a animales ya grandes, maduros, mientras que las ovejas son las más pequeñas, las más tiernas. Y cuando Él dice apacienta, se está refiriendo a la tarea de dar de comer, mientras que cuando dice pastorea, está hablando de la labor pastoral en general que Pedro iba a tener con la gente. En todos los casos, Jesús le presentó esta delegación como una tarea de amor y le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? No se la impuso, sino que partió hablándole precisamente del elemento más importante en la relación entre Dios y nosotros, el amor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La segunda delegación que encontramos tiene que ver con este encuentro en Galilea sobre un monte. Allí están reunidos más de 500 hermanos que escuchan las palabras de Jesús. Y eso lo podemos leer ahí en Mateo capítulo 28 y también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta delegación, en esta entrega de una orden, el Señor fue claro y contundente. Había que ir por todo el mundo, había que alcanzar a todas las naciones. Y el último encargo lo encontramos en Hechos, el capítulo 1. Esa fue la última ocasión en que ellos, los discípulos, verían a Cristo. Y fue justo antes de su partida, cuando les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. Y en el versículo 9 dice que enseguida Cristo fue levantado y una nube lo ocultó de sus ojos. Ellos se quedaron mirando cuando un par de ángeles les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En esta última delegación, el Señor Jesucristo les está profetizando lo que va a suceder con sus vidas. Primero, que serían llenos de poder del Espíritu Santo. Y segundo, que serían testigos en todo el planeta. Dios nos ha delegado una tarea que no podemos olvidar. Y esa tarea nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Jesucristo, el que venció la muerte, el que ascendió a los cielos, también ha prometido volver un día para juzgar a todos los habitantes de este mundo. Por eso el Evangelio debe ser predicado a todos, de cualquier forma prudente, y mientras estemos en el planeta debemos consagrarnos a esta labor de llevar el Evangelio. No hay ninguna circunstancia que pueda impedir el cumplimiento de esta, la más sagrada de las tareas encomendada a la Iglesia de Cristo. Quiero terminar este estudio diciendo: Cristo vive. Él está con nosotros. Él murió
Él resucitó, Él ascendió, Él volverá. Usted sabe muy bien esto. Debemos predicarlo y anunciar a Jesús hoy más que nunca. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja. Amén.